la Biblia que si yo pudiera hablar muchos idiomas, incluso idiomas terrenales o angelicales, pero dice, si no tengo amor, nada soy, ¿no? Si yo sé profecía y sé todos los misterios, pero no tienes amor, eres solo ruido, ¿no? Dice, eres metal que retiñe solamente, eres ruido, ¿no? Podemos tener mucho conocimiento, pero si no hay amor en nosotros, tenemos que replantear, porque definitivamente en el amor se hace evidente quiénes somos, si somos verdaderos hijos de Dios, si estamos permaneciendo en Cristo. Así que dando esa preeminencia del amor, y no solo la preeminencia del amor en el sentido de que nosotros damos o que nosotros amamos a las personas, sino el amor de Cristo en nosotros y lo que representa, vamos a decir, o lo que implica que yo tengo el amor de Cristo en mí, ¿no? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es cómo una persona vive su vida, como ya decíamos, extranjeros, ¿no? Y con todos estos problemas quizá políticos, no solo en México, mundiales, ¿no? Que si guerra y eso, ¿cómo vivir en paz, ¿no? Y no solo las situaciones que pasan en esta tierra, sino cómo vivir en paz sabiendo que un día va a haber un juicio, ¿no? Que el Señor, que Dios va a juzgar a todos, ¿no? ¿Cómo vivir hoy tranquilo sabiendo que Dios me va a juzgar un día? Yo voy a rendir cuentas de mi vida delante de Dios. ¿Cómo vivir tranquilo y no estar temeroso, no? O sea, imagínate, si de pronto te habla el jefe, ¿no? Del trabajo, oye, a ver, vamos, dame cuentas de tu trabajo, de tu labor, y a veces vamos así como que, ¿no? Ay, nanita, ¿no? Ahora imagínate, Dios es el que nos llama y en algún momento tú y yo vamos a rendir cuentas al Padre. Incluso dice, incluso de cada palabra ociosa, ¿te das cuenta? Imagínate, nosotros podemos hacer un recuento de nuestros pecados, de nuestras palabras ociosas, ¿no? De cómo no llegar con miedo el día del juicio, ¿no? Cómo no llegar con temor delante del Señor. Pues bueno, vamos a verlo hoy. Primera de Juan 4, vamos a leer desde el verso 16. Nos vamos a enfocar más en los versos 17 y 18, pero vamos a leer desde el 16, que dice así: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Lo que ya decíamos, como esta relación. Dios, una aseveración, una declaración importante que tú te sabes, que has repetido, que en la iglesia se ha repetido y que es fundamental. Dice aquí, Dios es amor, ¿no? Y el que permanece en amor, si Dios es amor, al yo permanecer en amor, dice aquí, estoy permaneciendo en Dios y Dios en mí, ¿no? Por eso, 1 Corintios 13, que ya decíamos, si no tengo amor, nada soy. Sin amor, si yo vivo sin amor, finalmente no tengo a Dios en mi vida, ¿no? Eso es importante saberlo. Y repito, esto se hace evidente, se refleja. Algo que es importante saber, muchas veces vemos a los demás o llegamos a la iglesia y pensamos que nosotros tenemos que ser el objeto del amor de todos, ¿no? Llego y me tienen que amar y me tienen que recibir. Está bien que nos amemos, pero aquí no está diciendo el Señor que cuando llegues a un lugar evalúes el amor de los demás hacia ti, sino todo lo contrario, tú llegas y tú amas, ¿no? Imagínate, todas las o muchas personas, muchos hermanos, llegamos con este pensamiento, ¿no? Quiero sentirme amado en la iglesia, ¿no? Imagínate si todos llegamos con ese pensamiento, quiero sentirme amado, ¿no? Todos estamos aislados esperando que alguien nos ame
y resulta que nadie lo hace, ¿no? Y después decimos, no hay amor en la iglesia. Pero imagínate si nuestra actitud fuera diferente. Yo no voy a ir a la iglesia para que me amen. Yo voy a la iglesia a amar a las personas, a servir a las personas. Imagínate si todos en la iglesia llegamos con esa actitud. Entonces todos salimos dando amor y recibiendo amor. Así que no solo se trata de evaluar el amor en las demás personas, sino de, como ya decíamos, de una manera activa nosotros amar, hacer evidente el amor. ¿Cómo? Permaneciendo en el amor, y así permanezco en Dios y Dios en mí. Sigue diciendo, dice el verso 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, ¿no? Algo importante, verso 17, dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente, traduce así esta frase, dice, y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto, ¿no? Está hablando de un amor perfecto. La Reina Valera que ya leíamos y que tenemos en la pantalla dice que el amor de Dios se ha perfeccionado, ¿no? Algo importante, la palabra perfección a la que se refiere aquí, que se traduce como perfección o perfeccionado o hacerse perfecto, no quiere decir literalmente lo que a veces nosotros pensamos. A veces nosotros pensamos que algo que está perfecto es algo que está totalmente sin error, ¿no? Algo eso tal cual, sin error alguno, ¿no? Pero la palabra perfección o perfecto literalmente viene de la palabra griega teleio, así como suena, teleio, y literalmente quiere decir madurez, ¿no? Madurez. O sea, cuando tú ves crecer una fruta, por ejemplo, ¿no? Casi todas las frutas empiezan siendo verdes, ¿no? No están perfectas, no están maduras, ¿no? Y van en este proceso de maduración hasta el punto que ya tienen un color, una forma, un sabor en el cual tú dices, está maduro, está perfecto, ¿no? Esa es la palabra que se ocupa para la perfección del amor de Dios en nosotros. O sea, es importante saber que el amor de Dios se perfecciona. El amor de Dios en nosotros tiene que llegar a un punto de madurez. No quiere decir que seamos perfectos en todo, sino que seamos más bien maduros. Y el amor de Dios es maduro en nosotros, es completo, es algo a lo cual no le falta nada, ¿no? Algo perfecto en este sentido, algo maduro es algo a lo que no le falta nada. Este perfeccionamiento del amor de Dios en nosotros nos da seguridad, nos da confianza, ¿no? Otra vez leemos el verso 17, dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Esto tiene un propósito, dice, para que tengamos confianza el día del juicio, para que tengamos confianza. O sea, el Señor ha provisto lo necesario para que en nosotros sea perfeccionado su amor. Ya hablamos del amor, nuestro hermano Iber la semana pasada nos habló ampliamente con respecto al amor, ¿no? Hoy ya tenemos de alguna manera ese antecedente, ya sabemos que Dios puso eso en nosotros, es un fruto de nuestra relación con Dios, es un fruto de lo que Dios hace en nosotros y tiene una consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia? Dice, para que tengamos confianza en el día del juicio, ¿no? Podemos hablar de varios juicios, la Biblia habla
de diferentes juicios. Hoy no vamos a hablar o extendernos en ese sentido, sino en un sentido amplio, el día, como ya decíamos hace ratito, el día en que finalmente le rendiremos cuentas a Dios de nuestra vida. Va a llegar un día en el que tú y yo le vamos a rendir cuentas a Dios. Dice aquí, para que tengamos confianza el día del juicio. Si hoy fuera ese día, ¿cómo llegarías delante de Dios? No me contestes. Si hoy fuera ese día que hoy el Señor nos llama a cuentas, si hoy voy a rendir cuentas a Dios, ¿cómo llegarías? Como dice 1 Juan 4, con confianza, ¿no? Sí, Señor, ¿no? Vamos, ¿no? En Isaías dice, venid pues, luego dice el Señor, dice, y estemos a cuentas, ¿no? Esta expresión que en Isaías se traduce como estemos a cuentas, ¿no? En otras versiones se traduce, y en un sentido amplio se puede traducir o interpretar de esta manera. Venid luego, dice el Señor, dice otra versión, razonemos juntos, pensemos juntos, ¿no? De alguna manera el Señor nos dice, pensemos juntos en lo que has hecho. Vamos a platicar de tu vida, ¿no? Vamos a pensar juntos sobre ti. Repito, sobre lo que has hecho, sobre el amor en ti, si te fijas, en ese día del juicio, Dios no te va a preguntar, a ver, vamos a platicar de cómo te amaron en la iglesia, ¿no? Vamos a platicar de cómo fulanito hizo o no, respondió o no cuando tú necesitabas algo, sino va a llegar el día en el que el Señor te va a pedir cuentas, no de la vida de los demás, sino nos va a pedir cuentas de nuestra propia vida. Y aquí dice que el amor de Dios, como consecuencia, este amor de Dios perfeccionado en nosotros, nos da confianza, Ahí mismo ve a Primera de Juan, pero el capítulo 2, que ya estudiamos, pero vamos a repasarlo un poquito. Primera carta de Juan 2, verso 28 y 29. Dice verso 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Si te fijas, habla de una permanencia, como también dice Primera de Juan 4 que estamos estudiando, ¿no? El que permanece en amor, permanece en Él, ¿no? Lo que ya leíamos. Ahora, Primera de Juan 2, 28 dice, ahora, hijitos, permaneced en Él. Habla de una permanencia. ¿Para qué? Para que cuando se manifieste tengamos confianza. No se trata de un día hice lo correcto, un día hice bien las cosas, un día, ¿no? Sino, si te fijas, aquí está hablando de un estilo de vida, no de una decisión de un día, ¿no? A veces decimos, yo hice una decisión por el Señor hace 25 años, ¿no? No se trata de que hace un día, que un día hiciste esa decisión. Se trata de la permanencia, de la perseverancia, de la constancia. ¿Para qué? Para que cuando se manifieste tengamos confianza. ¿Te das cuenta? Es la misma palabra que ya estudiábamos, ¿no? Que si yo permanezco y ese amor se perfecciona en mí, yo tengo confianza en el día del juicio, ¿no? Debemos vivir entonces con la conciencia de que vamos a rendir cuentas delante de Dios, pero no con la idea de llegar avergonzados, sino incluso anhelando el juicio de Dios. Salmo 19 dice, ¿no?,
que los juicios del Señor, o el salmista dice, yo anhelo, son deseables literalmente en la Reina Valera. Tus juicios son deseables, Salmo 19. ¿No? Imagínate, podemos decir hoy, el día del juicio es deseable para mí, ¿no? De eso se trata vivir confiado, que yo voy a llegar el día del juicio, Señor, confiado, no avergonzado. Dice aquí, para no alejarme de él avergonzado. Ay, ahí viene el Señor y le tengo que rendir cuentas, mejor me alejo avergonzado, ¿no? Sino todo lo contrario, poder llegar delante del Señor confiado. Otra palabra para confiado, algunas versiones en inglés, pero haciendo la traducción, incluso dice para que tengamos audacia, para que lleguemos audazmente delante del Señor, ¿no? ¿A qué te suena, no? A que yo puedo llegar valiente con el Señor, yo puedo llegar no huyendo, sino con una actitud, incluso pensando en esta palabra audacia, incluso temeraria, ¿no? Delante del Señor, así como que sí, Señor, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? El juicio de Dios y todos huyendo, ¿no? Todos huyendo del juicio de Dios, ¿no? Todos, no, el juicio de Dios. Y nosotros audazmente caminando, ¿no? Incluso, como dice el Salmo 19, deseando el juicio de Dios, confiados. ¿Te das cuenta? ¿Qué nos da eso? Lo que estamos leyendo, la perfección, la madurez, el que el amor de Dios sea completo en nosotros y nuestra permanencia en ese amor, ¿no? El juicio de Dios, ¿no? Esta palabra que ya decíamos, confianza, pero que algunas versiones traducen como audacia, se puede traducir, o vamos a decir, una aplicación bíblica de esta palabra es falta de reserva en el habla, por ejemplo. Ahorita explicamos esto. Confianza quiere decir falta de reserva en el habla, abiertamente, sin disimular, ¿no? Sin ambigüedad, ¿no? Y hay una frase que lo traduce así, o que lo explica así: el comportamiento por el cual uno se vuelve visible o asegura la publicidad, ¿no? Un anuncio espectacular, ¿no? Evidentemente no es algo que está escondido, ¿no? Sino es algo que quiere que todos vean, ¿no? En Romanos dice que incluso todo lo oculto va a ser evidenciado. Y el día del juicio, todo lo oculto, ¿te imaginas esto? Todo lo oculto se va a hacer evidente. ¿Queremos esto? ¿Llegamos ante eso confiados o llegamos ante eso avergonzados? Bueno, vamos más adelante y ahorita nos extendemos un poquito en esto, ¿no? Esto es lo que es confianza, llegar así, audazmente ante el día del juicio. Entonces, ¿cómo alguien puede tener esta audacia? ¿Cómo nosotros podemos tener esta confianza, ¿no? Permaneciendo en Él, como ya leíamos, y como insistentemente dice 1 Juan 4, porque esta frase, permanecer en Él y Él en nosotros, lo repite, podemos decir que redunda, pero más bien lo afirma y lo afirma. Entonces, si mi identidad está ligada a Cristo, yo puedo llegar audazmente a Él, yo puedo llegar confiado a Él, sabiendo que no soy yo, sino es Cristo. Vamos más adelante. ¿Por qué tenemos esa confianza? Regresa a 1 Juan 4, verso 17. Dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros,
para que tengamos confianza en el día del juicio. Y dice aquí, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Para que yo pueda llegar con confianza en el día del juicio, mi argumento, mi confianza está en mi permanencia en Cristo, mi permanencia en el amor del Señor, y sabiendo esto, como Él es, así somos nosotros en este mundo. O sea, mi identidad está ligada a Cristo. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo en esta carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Entonces ya no soy yo. Yo ya no me presento delante de Dios con mi justicia, sino yo me presento delante de Dios con la justicia de Cristo. Como Él es, ahora soy yo en este mundo. Dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Esto es asombroso. Hay una alabanza que cantamos, ¿no? Aquí algunas veces, que a mí la primera vez que le oí me cruzó un poco los cables, porque dice literalmente eso, como Él es, soy yo ahora aquí, dice esta alabanza, ¿no? Y un poco en ese contexto yo no la relacionaba tanto a este versículo bíblico. Entonces yo decía, ¿a qué se referirá, no? Como Él, sí dice así, ¿verdad? Como Él es, soy yo ahora aquí, ¿no? Yo decía, hasta me hacía un cortocircuito, ¿no? Pensar en esto, ¿no? Pero cuando lo pensé y de pronto apareció 1 Juan 4, pues esto es lo que dice la Biblia finalmente, ¿no? La Biblia dice eso, ¿no? Como Él es, somos nosotros en este mundo. O sea, es algo bíblico, ¿no? Pero es asombroso, es impensable, ¿no? O sea, nos llama mucho la atención poder decir, como Cristo es, yo soy en este mundo. Lo que decíamos hace ratito, ¿no? Pequeños Cristos. Cuando mi identidad está ligada a Cristo, hace un par de semanas hablábamos con respecto a nuestra identidad en Él, ¿no? Creo que lo hablamos un domingo, ya no me acuerdo si fue un domingo o acá, perdónenme. Pero finalmente, un hijo de Dios sabe que cuando Él se manifieste, ya lo estudiamos también, cuando Él se imagina en 1 Juan 3, que dice que cuando Él se manifieste seremos iguales a Él porque lo veremos tal como Él es. Si te fijas, habla mucho de esta igualdad con Cristo. Mi identidad totalmente oculta en Cristo. Ya no soy yo. Y finalmente también es un poco el mensaje que ahorita platicábamos en Isaías 53, ¿no? Menguar nosotros, así como Cristo menguó. O sea, Él no vino con un parecer, ¿no? Incluso Pablo también lo dice, no vine con ustedes con elocuencia, con grandes palabras, no vine así, sino más bien vine, incluso dice, aunque Pablo era alguien que había estudiado mucho, Pablo era alguien que sabía mucho, él decía, yo olvido todo, entre ustedes he decidido olvidar todo y solo permanece la cruz de Cristo, a Cristo y este crucificado, ¿no? Porque la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Entonces, ¿cómo llegamos confiados el día del juicio? Cuando venimos detrás de la cruz de Cristo. Incluso el apóstol Pablo decía, yo soy el peor de los pecadores, ¿no? Si te fijas, Pablo no decía, yo soy el mejor, yo he intentado portarme bien, yo he intentado hacer estas cosas bien, ¿no? Él no dice eso. Él dice, yo soy
de los pecadores, el primero. Y por eso fui, 1 Timoteo 1, y por eso fui tenido a misericordia, porque yo era el peor de todos. Y por eso tenía Dios que tenerme misericordia. Y me hizo su siervo, ¿no? Y me hizo su servidor. No porque yo fuera la gran cosa. Yo estaba, habiendo sido yo perseguidor, blasfemo, injuriador, pero fui recibido a misericordia, ¿no? Así que, ¿en quién recibió misericordia el apóstol Pablo? En Cristo. ¿En quién nosotros llegamos confiados? En Cristo. Ya no vivo yo, ya no soy yo, ¿no? Bueno, vamos a leerlo. 1 Juan 3:2, ya lo mencionábamos, pero si estás tomando notas, apúntalo. Y bueno, vamos a leerlo. 1 Juan 3:2 dice así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, ¿no? El apóstol Pablo en Romanos dice lo mismo, ¿no? En esta, lo que algunos le llaman, en esta cadena irrompible, ¿no? A los que antes conoció, también los predestinó, los llamó, etcétera. A estos también glorificó, ¿no? Y la palabra glorificó también la menciona en pasado, ¿no? Como un hecho que ya pasó, que no se ha hecho efectivo todavía en nosotros, ¿no? Porque dice aquí, cuando aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún esto que ya tenemos en Cristo no se ha manifestado plenamente, ¿no? Pero cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Ahora ve a 2 de Pedro 1, versos 3 y 4. Dice así, 2 de Pedro 1, verso 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo aquí? Esto de verdad sí nos vuela la cabeza, ¿no? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Otra versión dice: todo lo que necesitas para vivir una vida que honre a Dios, Dios ya te lo dio. No es así, porque algunos dicen: todas las cosas que pertenecen a la vida, Dios me lo dio. Entonces yo declaro que tengo el carro de acá enfrente, porque no se está refiriendo a cosas materiales. Se está refiriendo a todo lo que tú necesitas para que tu vida honre a Cristo. Por eso dice esta versión: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Verso 4: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿No es esto increíble? O sea, yo sé quién soy y sé mis pecados, ¿no? Ahorita que decíamos, vamos a llegar al día del juicio y esas cosas van a ser expuestas. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza que llegar delante del Señor, ¿no? Pero imagínate, dice aquí, por medio de estas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas tú y yo lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Dios puso por esas promesas, ¿no? Nos hizo participantes de su naturaleza, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, ¿no? Así que llegamos delante de Dios en el día del juicio a través de Cristo, a través de la obra de Cristo. Por eso yo no llego con temor, sino llego confiado. Hermano, yo te invito a que asegures esa
confianza el día de hoy. Por eso hace ratito decía, evalúa. Si hoy fuera el día del juicio, ¿cómo estarías? Dirías, sí, Señor, ¿no? Anhelo tu venida, ¿no? Anhelo que vengas hoy y juzgues, ¿no? Apocalipsis dice, el Espíritu y la Iglesia dicen, ven, ¿no? Pero si tú ahorita no estás diciendo ven, ¿no? Sino tú ahorita estás diciendo, ay, Señor, no, mejor hoy no, mejor mañana, ¿no? Dame chance, ¿no? Incluso como aquel hombre, ¿no? Ok, el hombre rico, ¿no? El joven rico, ¿no? Ve y vende todo lo que tienes, ¿no? Y aquel que decía, déjame enterrar a mi padre, ¿te acuerdas? Hay quien dice que literalmente su padre estaban en el velorio de su padre. Hay quien dice que se refería a cuando se muera, ¿no? Deja que pase el tiempo y que se muera mi padre, y ya que se muera mi padre y que me deje la herencia, entonces vengo. Sea cual haya sido el caso, el llamado de Dios es ya, no te esperes a mañana. No te esperes a mañana, que es, creo, el llamado que Dios está haciendo hoy. No te esperes a mañana. Ponte a cuentas con Dios el día de hoy. Ven hoy con el Señor y hoy hay perdón de pecados en la cruz, ¿no? Ven delante del Señor y no le ocultes tu pecado, como Pablo no hizo. Pablo no vino delante del Señor diciendo, no, Señor, yo no he hecho nada. Sino que dice, he sido un blasfemo, un perseguidor y un injuriador. Pablo decía, lo hemos dicho aquí muchas veces, miserable de mí, ¿quién me librará? O sea, Pablo no llegó haciéndose el bueno. Pablo llegó con esa convicción de pecado. No te esperes a mañana. Pensemos que hay un mañana, pero podría no haber un mañana para nosotros, ¿no? Podríamos no llegar a mañana. No te esperes, ¿no? Regresa a 1 Juan 4, verso 18. 1 Juan 4, verso 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No hay miedo en el amor, no hay temor. Dice aquí el perfecto amor, o sea, habla antes ese amor que Dios ha perfeccionado en nosotros, ¿te acuerdas? Ya veíamos. En ese amor, si tú estás viviendo en ese amor, el perfecto amor echa fuera, porque el temor lleva en sí castigo. Estamos hablando del juicio, ¿no? El temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El miedo sería de alguna manera lo que viene, o a lo que cualquier persona sin Cristo de manera natural tiene delante de Dios, ¿no? Es ese miedo. Por supuesto, dice la Biblia que tenemos temor de Dios, ¿no? Pero aquí no está hablando de ese temor. Ahí en Hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, ¿no? Horrenda cosa es caer. O sea, no solo está hablando de ese temor reverente que yo le tengo a Dios, sino está hablando ahí en Hebreos de un miedo a caer en las manos de un Dios que va a juzgar. ¿Y qué va a juzgar? No cada uno de nuestros pecados, bueno, los va a juzgar cada uno de nuestros pecados, pero ¿cuál es el pecado por el cual Dios condena? La Biblia dice
que la luz vino al mundo. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Si Cristo ya ha venido y puedes esconderte hoy en Cristo y arrepentirte de tus pecados, ¿no? La luz vino a ti. Lo peor que, vamos a decir entre comillas, lo peor que puedes hacerle a Dios es decirle: no necesito esa luz, ¿no? Entonces estamos haciendo vano el sacrificio de Cristo, diciéndole: yo no necesito eso, estoy bien con mi vida. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Prefirieron seguir en sus obras, prefirieron hacer lo que estaban haciendo, siendo que la luz vino. Imagínate todo lo que implica el rechazo a la cruz de Cristo. Ese finalmente va a ser el pecado grave por el que el mundo es condenado. Por supuesto, cada uno de nuestros pecados, o cada uno de sus pecados. Pero si yo sé que soy pecador, pero viene la luz al mundo y yo hago evidente a la luz, no los escondo: sí, Señor, soy un pecador y necesito perdón. No amo más mis obras, no amo más lo que hacía, sino vengo delante de ti, escondido tras la cruz de Cristo. En el amor no hay temor. En ese amor perfeccionado de Dios, echa fuera el temor. Si tú eres alguien que se dice cristiano, pero vives con ese miedo del juicio de Dios, o vives con ese miedo de rendirle cuentas de tu vida a Dios, te invito a que replantees tu fe. Te invito a que replantees si verdaderamente eres un hijo de Dios, porque un hijo de Dios no vive con ese miedo. Un hijo de Dios vive anhelando la venida del Señor, anhelando los mandamientos de Dios, anhelando incluso, como repasábamos o mencionábamos el Salmo 19, incluso anhelando el juicio de Dios. De eso se trata el vivir sin temor. No que no tenga temor no sé, de pronto en casa vivimos en un tercer piso, casi un cuarto piso, y de repente pasa un tráiler y que empieza a sonar así medio guau, 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 la alerta sísmica, y vivimos con un poco así de miedo en casa, ¿no? No se está hablando de ese temor de las situaciones que van a pasar, ¿no? Digo, incluso implicaría poder estar confiado incluso en esas circunstancias, pero no solo el ser valiente ante las circunstancias de la vida, sino el poder enfrentar a un Dios vivo, ¿no? Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor bendito, te damos gracias por tu palabra, porque eres bueno y tu misericordia, Señor, es para siempre. Gracias por lo que dice tu palabra, Señor, que vengamos a ti, Señor, mientras puedas ser hallado, Padre. Y hoy sabemos que podemos encontrar paz y perdón en ti hoy, Señor. Que hoy es tiempo, Señor, de poder dejar nuestros pecados atrás, Señor, y venir ante ti, que eres santo y justo, pero que también eres amoroso y que has provisto perdón, que has provisto, Señor, salvación para mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué necesito ser salvo? Porque soy un vil pecador, eso soy, Señor. Pero en Cristo y en ese amor perfeccionado en mí, puedo venir audazmente y levantar mis ojos a los montes y decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová,
que hizo los cielos y la tierra. Venir delante de un Dios, no de ese Dios airado, sino de ese Dios que propició perdón, amor, justicia en Cristo, para que yo pueda venir confiadamente ante tu trono de gracia. Y hoy ese trono de gracia está abierto en ese camino nuevo y vivo hacia ti, Señor. Gracias. Sabiendo, Señor, que si he pecado, como Juan dice, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y que tú estás intercediendo, Señor. Tu Hijo Jesucristo está intercediendo por nosotros. Y gracias, Señor, por los que hoy somos tus hijos y tenemos la plena confianza de que tú estás con nosotros, Señor. Y que estamos listos, Señor, para cuando nos llames, Padre. Sea hoy o en 10 años o en 20, eso no lo sabemos, Señor, hoy. Lo que sí sabemos, Señor, que estamos listos. Lo que sí sabemos es que anhelamos tu venida, Señor. Que te anhelamos a ti, Padre. Gracias porque nos das hoy esa confianza y podemos vivir sin temor. Te honramos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y hermano, por último,